Creo en el miedo profundo que funda la palabra, en la pasión poética, en el torrente sanguíneo de la historia y en los espíritus inmortales de los poetas malditos como Arturo Rimbaud o como su hermano Antonin Artaud. Pienso que un poeta de esta magnitud difícilmente cabe en la estrechez monótona de una conferencia y posiblemente solo se pueda acceder a su poética a través del juego de las invocaciones directas y francas, porque al fin y al cabo la poesía es una suerte de invocación, de recuperación de la memoria atávica, sin la cual posiblemente pereceríamos antes de tiempo en el olvido perpetuo de las cosas cotidianas que no tienen sentido, que no dicen nada. Antonin Artaud era un ángel y era un demonio y era un dios en miniatura y también una torre que se derrumbaba entre la polvareda de sus propios escombros. Paradójicamente, su existencia da la impresión de originarse en la condena contra sí mismo. Nació para sufrir como Cristo, nació para redimir el verbo, porque al fin y al cabo la poesía es una práctica suprema, sagrada, mística. Antonin Artaud nació en Marsella a finales del siglo XIX, pero su condición sensible lo proyecta inevitablemente al remoto futuro y probablemente en el siglo XXII o XXIII sus textos serán digeridos sin los prejuicios morales y las falsas sofisticaciones ideológicas que han reinado en estos últimos siglos de la era de la descomposición espiritual. Un hombre como Antonin Artaud no tenía posibilidad de existir en el territorio de la razón impura, no podía encontrar compatibilidad con esa vida rutinaria, fracturada, que niega precisamente los instintos vitales y la cualidad del espíritu poético para sobrevolar el tedio e imponerse en el infinito de la imaginación. Antonin Artaud nació para sufrir. A los 5 años, apenas comenzando a descubrir sensiblemente el universo exterior a su familia, sufrió un grave ataque de meningitis y desde entonces los médicos, los familiares, los amigos, los que siempre lo compadecieron, se hicieron a la idea de que patológicamente estaba destinado a sufrir, porque un sobreviviente de la meningitis inevitablemente queda con el sistema nervioso atrofiado y con el cerebro propenso al vértigo similar a la epilepsia. Desde los 5 años, Antonin Artaud estaba averiado para siempre, inclusive antes, quizá cuando sus padres lo concibieron, ya se estaba pronunciando un acento mayor en la historia del caos y la armonía de la palabra. De 9 hijos, de su madre legendaria de ascendencia griega, turca, nacida en Izmir o en Izmirna, a las orillas del mar Egeo, su madre Eufrasia María Luisa Nalpas, a quien siempre amara y de quien recibiera posiblemente ese aire mediterráneo, levantino, transoccidental, impregnado de raíz de otra cultura, de otra posibilidad de sentir el mundo y concebir las ideas. Y su padre, armador de barcos, creo que no hubiera podido tener otra familia más legendaria y propicia,
y sin embargo el destino, su sino trágico, definían una ruptura permanente con la posibilidad de ser feliz o de alegrarse. De 9 hijos sobrevivieron 3, y él fue testigo como primogénito de la muerte de sus hermanos. Y siempre tuvo dificultades para relacionarse con la normalidad. De hecho, es un poeta anómalo, y tal vez en su anomalía está la grieta de la lucidez que muchas veces se desdobla en un ciclorama de claridades donde se pueden encontrar términos mayores para entender un destino y también quizá no solo el sufrimiento de un hombre, sino la tragedia del ser humano, la tragedia de una civilización que niega a los poetas y los conmina al territorio del exilio interior y les impone la fraudulencia de las falsas costumbres y ciertos niveles de hastío que Antonín Artaud terminó al fin y al cabo como un Cristo enfermo espiritualmente de agonía, como alguien que no conseguía la resurrección y la fuerza de la fe porque lo había perdido todo y quizá nació para desenmascararnos a nosotros mismos cuando reflexionamos sobre su vida, sobre su obra, sobre su pasión creadora y sobre su condena, porque Antonín Artaud, como había escrito él mismo acerca de Van Gogh, fue víctima de la sociedad, fue víctima de la civilización antipoética que siempre coloca como primicia y como aspiración el consumo, el enriquecimiento material a costa de un empobrecimiento cultural e interior que terminaron cercando a un espíritu libre como Antonín Artaud. De muchacho, Artaud fue enfermizo y fue inquieto. Afortunadamente tenía la poesía y además cierto aire de hereje, de blasfemo, cierto parentesco inevitable con Rimbaud, que lo convirtió en un pésimo alumno y en un gran poeta, en alguien que no se acomodaba a las reglas de la disciplina de los colegios, ni tampoco a la normalidad de los muchachos de su edad. Antonín Artaud leía y escribía, soñaba y deliraba, y su mundo ya comenzaba a ser un mundo distinto, más cercano a la sensibilidad primordial y a la transparencia inocente de los poetas que encuentran hasta en la perversión opciones de claridad. A los 19 años, Antonín Artaud tuvo que ser recluido por primera vez en un hospital psiquiátrico porque su sistema nervioso no soportaba el sistema cosmológico, el sistema racional, el sistema trivializado en las costumbres de la matanza espiritual que se comete segundo a segundo en todo el planeta. Antonín Artaud estaba fuera de eje y su conducta le delataba como un hombre incapaz de afrontar la realidad de los demás. No podía ser un tipo condenado a las oficinas, ni tampoco a la cátedra, y mucho menos al pensamiento regimentado de quienes hacen de la pasión creadora apenas una posibilidad burocrática. Antonín Artaud tuvo la suerte de no ser admitido en el servicio militar de la no muy digna, según consideraba él, República Francesa, ya que su democracia se había edificado sobre la sangre y la matanza y la turbia concepción de una época que al fin y al cabo nacía con la peste ineluctablemente destructora de una guía política y de un pensamiento que restringía la expresión creativa a la hora de levantar nuevas posibilidades en el tiempo y en el espacio. Intentó prestar el servicio militar tal vez para demostrarse que era fuerte y que podía sobreponerse a sus debilidades físicas,
pero apenas comenzando los entrenamientos militares lo rechazaron. No pudo ser como Rimbaud, un fugado, un mercenario y también ¿cómo se dice?, un desertor. Yo creo que lo mejor que puede hacer un soldado es desertar, y Antonin Artaud, gracias a su enfermedad, pudo hacerlo antes de ser enviado a algún tipo de maniobra donde cumpliera el ejercicio de la guerra. Pero su imposibilidad nerviosa para admitir la realidad lo fue minando, y en las clínicas de reposo, para controlarle los agudos dolores que le producían las lesiones sobre su corteza cerebral, él empezó a recibir opio, láudano, drogas que le calmaban el dolor. Era la época del descubrimiento de la heroína y de la morfina para controlar ciertas enfermedades que en ese momento eran incurables y que no podían soportarse si no era con la ayuda de un sucedáneo. Y por supuesto, el opio, la avería fisiológica de su sistema nervioso, su espíritu enloquecido, la febrilidad de su palabra, su pensamiento que siempre crepitaba y buscaba nuevos rumbos, tenían que enfrascarse en una alquimia que le abrió las puertas de la percepción, pero que también comenzó a desgastarle un organismo susceptible a las enfermedades. Antonin Artaud, ven a ayudarme. No quiero tener la suerte de Antonin Artaud porque sus conferencias siempre terminaban en batalla. Sus ideas eran incendiarias y sus palabras apasionadas y sus adjetivos eran demasiado agresivos, y entonces el público los chiflaba, o las personas serias se reían, o los intelectuales simplemente se regocijaban, desamparando a ese poeta que se debatía como la llama de una vela frente al huracán de la estupidez humana. Pero Artaud, a mi modo de sentir, es inmortal porque enseña la ternura. Antonin Artaud es como un animalito salvaje, es un bárbaro como Rimbaud, no puede domesticarse ni siquiera en las etapas en las que desea complacer la realidad que le toca sobrevivir, y simplemente es esa partícula rara, ese amigo que los amigos evitan y no quieren saludar, ese poeta que dice tantas verdades que es inevitable declararlo mentiroso, porque si no, ¿qué sería de la razón? ¿Qué sería de lo que a veces sustenta la seguridad que prepotentemente administramos, cuando un segundo de la historia siempre será el último instante de una serie de cataclismos que el hombre ha ido incubando a través de milenios, de miriadas, de evos, de eras indescifrables, donde el cultivo de la tragedia ha contribuido precisamente al delirio de los poetas y a su condena? Antonin Artaud, como Van Gogh o como Rimbaud, era simplemente un condenado por la sociedad, un suicidado en vida, porque este mundo no estaba hecho ni para la creación, ni para el sueño, ni para el amor en su dimensión más elemental, que es el afecto simple, sin el cual quizá el universo no rotaría, porque al fin y al cabo el combustible del mundo, el combustible de la poesía, el combustible de la locura, lo único que nos salva de gobiernos vergonzosos y distantes de la historia que harían enrojecer al más pérfido y perverso dictador, lo soportamos porque la vida nos ampara, porque la poesía nos protege, porque el derecho a la locura no se ha terminado, porque la herejía vuelve a reencarnar en el verbo y seguimos proclamando las blasfemias sin hilo y sin coherencia, sin academicismos, que hombres como Artaud siempre nos recordaron. Es extraño que el espejismo de un poeta que nos refleja sea una manera de vivir tan inclinada
a la parte crítica y fatal que todo ser humano guarda a veces con reserva o a veces inescrupulosamente muy adentro. En un mundo de hipócritas, Antonin Artaud es un apóstol de la franqueza. En un mundo pervertido de raíz, enfermo espiritualmente, donde los más lúcidos son diagnosticados como locos, en un mundo donde los psiquiatras no son encerrados o prohibidos o por lo menos expuestos a la condena del olvido, hay enfermedades que aparentemente son incurables. Antonin Artaud era un hombre extremo, profético, vidente. En eso también se emparenta con Arthur Rimbaud o con William Blake o con todos los poetas auténticos. Tenía la capacidad de visionar no solo lo que venía, sino lo que se estaba derrumbando sobre el alma humana desde el primer momento en el que el hombre decidió acumular en su alma ese extraño contraste de la vida y de la muerte a través del ejercicio de la violencia con B larga, la violencia biológica, la violencia del desvío con B larga, de la equivocación del sentido de las cosas que nos aturde como si fuera una avalancha incontenible que no podemos detener. Y en ese caos, en ese mierdero universal, en ese lugar donde todo se congelaba y al mismo tiempo se derretía, Antonin Artaud daba una batalla solitaria, él con su humanidad, él con su palabra como única arma, él con sus ojos desorbitados y sus gesticulaciones enfermizas de actor natural y de hombre que sufría espasmos en las coyunturas y dolores inocultables en las articulaciones. Lo sobrecogían espasmos faciales, se quedaba quieto, no podía hablar, las palabras se le paralizaban en la mitad de la mueca de la cara y él quería decir cosas que el lenguaje no puede proponer, que el lenguaje no puede nombrar, porque Antonin Artaud era un espíritu que buscaba precisamente lo indescifrable, aquello que la poesía comunica a riesgo de las propias palabras, que está presente en todas las culturas, que es pertenencia y tesoro de los mudos y de los elocuentes, de los genios y de los bobos, de los artistas y de la gente que no es artista, a pesar de que, como Antonin Artaud creía, yo estoy seguro de que todo el mundo es artista y de que los locos no están enfermos. Lo que está enfermo, según palabras de Artaud, es la sociedad, es la civilización, es el estado putrefacto, es la necrofilia que se ejerce en todos los niveles de la existencia social. Por eso Antonin Artaud, por instinto de sobrevivencia poética y porque no tenía alternativa, ya que formaba parte de los parias del mundo, por su enfermedad y por su adicción al opio y a las elucubraciones y a los sueños y a los extraños bebedizos heredados de las brujas del medioevo, porque Artaud, como Shakespeare o como Paracelso o como Rimbaud, probó de las delicias de la mandrágora o del beleño y conoció los ritos paganos, y tal vez por eso uno de sus libros más interesantes trata sobre Antonius Basanius Varius Heliogábalo, que proponía otra cosa distinta al judeocristianismo cartesiano, platónico, aristotélico, que había cercado casi hasta el exterminio la sensibilidad humana en Occidente. Antonin Artaud encontraba en las culturas antiguas, en los caldeos, en los babilónicos, en los taoístas de Oriente, en los indígenas mesoamericanos, una claridad que para él se había eclipsado en la escolástica cultura occidental. Me acudió la sed de Artaud. No sabía si era una sed de vida, si era una sed de alcohol, si era una sed de agua pura, si era una sed de comunicación.
si era una sed de cataclismo, porque Antonín Artaud era un poeta apocalíptico. Lamentablemente la especie humana ha llegado a un punto de degradación espiritual tan agudo que sus poetas se pronuncian de manera esquizofrénica y solamente la locura o la compleja realidad de una fe absoluta pueden permitirle al ser humano contemporáneo soportar todo ese desplomarse de la realidad. Lo cierto es que Antonín Artaud, a los 24 años, llega a París, llega de provincia, llega de Marsella. Él viajaba cuando niño a Esmirna, a Turquía, pasaba por Grecia, recorría las islas del Peloponeso, conoció Chipre, se enteró por vía directa y sensible de las herencias helénicas, no la de los historiógrafos aburridos que nos muestran una cultura griega muerta. Él tuvo contacto como Henry Miller cuando escribe El Coloso de Marusia con la cultura viviente del Mediterráneo y del Egeo. Y como su alma era, igual que la de Rimbaud, un alma aventurera, Antonín Artaud, antes de ir a París, que era el ombligo de los limbos, que era el ombligo de la cultura del siglo XIX y del siglo XX, había ido a Grecia. Con su abuela volaba por otros términos de la comprensión del universo, por otras historias y por otros cuentos. Y tal vez por eso, cuando él llega a París, no es un provinciano más. Y a pesar de que sus padres lo envían para tratamiento psiquiátrico, o tal vez por eso, casi de inmediato hace relación con los surrealistas. Lo mandan donde el psiquiatra y se encuentra con André Breton o con Paul Eluard. Es un favor enorme, porque ellos también están rescatando la lengua simbólica de los poetas malditos, de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud. Ellos pertenecen a esa estirpe sin la cual la realidad no tendría una interpretación amplia como la que hoy día podemos manejar. Lo envían donde el psiquiatra y se encuentra con la poesía. Y es tan poderosa su simiente, su cultura, su tradición, su erudita locura, que los surrealistas lo nombran director en jefe de la central surrealista. Y es el encargado, además, de publicar el número 3 de la Revolución Surrealista. Breton no estaba dormido, simplemente se quedó alucinado, paralizado, porque todo su criterio poético, intelectual, se le presentaba de una manera humana, simple, preternatural, pero intensamente humana. Y esta conscupiscencia entre el surrealismo y Antonín Artaud duró apenas un largo año, porque Antonín Artaud era más surrealista que los surrealistas. Los surrealistas, al fin y al cabo, formaban parte de un pronunciamiento intelectual que se estaba dando en el mundo entero a partir de la Revolución Industrial y a partir de la Revolución Bolchevique en 1917. El mundo entero estaba dispuesto a transformarse y todavía se pensaba que era posible inventar un mundo nuevo a voluntad humana. Todavía se suponía que el ser humano podía manipular los flujos de la historia y que entonces las ideologías podían encauzar y darle un marco a eso incontenible, avalancha de flores y de crímenes que nos sobreviene desde el confín de la historia en la oscura noche de los principios, donde hasta ahora ningún hombre ha logrado escrutar.
cómo se podía controlar la historia, o disolverla, o alterarla, o falsearla, o interpretarla, o convertirla en una utopía cuando no se encontraba esa manera de comunicación armónica y rítmica con los acontecimientos que se sucedían. Antonin Artaud presentía que el mundo occidental estaba en crisis y por eso no creía ni siquiera en el marxismo. Y esa fue su diferencia con los surrealistas. Lo habían nombrado jefe, director, secretario, sacerdote, gurú de la central surrealista en el Café de los Magos, entre humareda de hachís y largos tragos de bebedizos etílicos. Pero 11 meses después lo desterraban del surrealismo porque comprometía la imagen de un movimiento que había surgido para acompasar el ritmo veleidoso de la historia de los ideólogos, de la historia de los historiógrafos, de la historia muerta, no de la historia que se copula en los instantes de cada momento que se vive, no en la historia real, que es la que se ocasiona celularmente en cada individuo y en el juego irredimible de los individuos con los individuos. Ahí, en esa efímera relación entre una mirada y una palabra, tal vez nazca la eternidad. Ahí está ese punto fulgurante que los poetas siempre supieron entender para asirse a la luz en el peor momento de la oscuridad. Y quizá eso era lo que hacía Antonin Artaud en la práctica del verbo. Cuando Antonin Artaud rompe con los surrealistas tenían motivos para no estar con él. Creo que andar con Antonin Artaud era como andar aquí en Colombia, guardadas las proporciones, con Raúl Gómez Justín, uno de esos locos que eternizarán la poesía en este país de sanguinarios. No daba buena referencia, era incómodo, resultaba peligroso, como lo entendió años más tarde un psiquiatra amigo de artistas, poeta aficionado, filántropo y cultor de nuevos tratamientos psiquiátricos. El doctor Ferdier, que decía que Antonin Artaud era peligroso y que no lo podían dejar salir de los manicomios porque su presencia resultaba incómoda para la realidad de la gente y para cualquiera que se le acercara. Antonin Artaud era un tipo peligroso y Cristo era un tipo peligroso y por eso fue crucificado. Y en más de una ocasión el misticismo de Artaud lo llevó a encontrar en Cristo precisamente la revelación simple del hombre infundido por designios divinos que acomete la utopía de exponer su cuerpo y su alma para redención de los hombres. Antonin Artaud, cuando tuvo la disputa con los surrealistas, posiblemente logró superar la tara del surrealismo. El surrealismo propone el reconocimiento del mundo de los sueños, del mundo onírico, y propone el reconocimiento de una de las funciones elementales de la expresión humana, la escritura automática, que no es otra cosa que el primer lamento del niño cuando nace y recibe una bofetada en las nalgas y entonces pronuncia su testimonio de vida en un mundo doloroso. La escritura automática es la recuperación de la fe, de la pasión, de la palabra, del instinto, de la caricia, de un nivel de comunicación básico que nosotros perdemos en las oficinas y en los buses y en los colectivos y en la tienda y en todos los lugares donde intentamos comunicarnos con la gente sin amor, sin pasión, sin la oscura claridad que nos lleva a permitirnos el derecho a establecer también una comunicación abierta con las estrellas, con las plantas, con los animales, con los seres elementales, con las piedras, con el lenguaje que al fin y al cabo es la materia primigenia, el magma de la poesía. Pero Antonin Artaud también contenía la decadencia. No podía escapar a su tiempo,
había nacido para ser testimonio, configuración, catástrofe y cuestionamiento del ser humano de este tiempo. Por esa época de su maridaje y su divorcio con el surrealismo, Antonin Artaud publicó algunos poemas y también reunió esos poemas en algunos libros. El ombligo de los limbos, que es un libro irregular, de cierto relativo éxito, porque la literatura francesa a ese momento, que era el ombligo de los limbos del pensamiento filosófico y de las estéticas del mundo, admitía ese tipo de insurrecciones. Al fin y al cabo, las rebeliones siempre han sido canalizadas. Por eso todas las rebeliones conducen a la frustración y por eso todos los principios son finales y por eso nunca ninguna revolución ha perdido su originalidad, y la autenticidad de una revolución es siempre dejar de ser revolucionaria, ser antirrevolucionaria, y las pruebas históricas así lo comprueban. Y Antonin Artaud era un profeta loco que riñó con el surrealismo, porque el surrealismo se asoció con los movimientos comunistas que en ese momento establecían un nuevo mundo sobre la faz de la tierra, con la creencia equivocada y poco dialéctica de que la panacea, el remedio, el fin de los problemas para la sociedad y para el hombre había terminado. El paraíso bello de la humanidad nunca dejó de ser un caricaturesco infierno insoportable, abominable, que hoy día todavía padecemos cuando hacemos inventario de las equivocaciones que cotidianamente se cometen en el poder y en la falsa gloria del predominio egocéntrico de cada uno cuando ejercemos el individualismo, la violencia, la mezquindad y esas atrofias antinaturales que forman parte de la cultura de nuestra civilización decadente. Artaud publica El ombligo de los limbos y es un libro irregular. Tiene hermosos poemas, como el que le dedica al poeta negro René Char. Tiene cartas a los doctores médicos. Ya comienza su combate contra la psiquiatría, contra los psiquiatras y contra la normalidad. Tiene una reconstrucción de un relato de Marcel Chauve, grande y tal vez todavía no tan reconocido escritor francés, que como casi todos los escritores franceses importantes murió de tuberculosis y de hambre, porque en París las migajas de las mesas de la abundancia casi nunca lograron llegar al estómago de los poetas que cometían el indulto de su propia existencia a través de las palabras. Antonin Artaud, al poco tiempo de publicar El ombligo de los limbos, publicó El pesanervios, extraña palabra que no se halla en el diccionario y que Antonin Artaud la inventa para definir un estado enfermizo del espíritu que él padece y que lo aproxima a los místicos. Es un instante de locura semejante al que viven los epilépticos o quienes logran el éxtasis a través de las técnicas chamánicas, y que él define como una estación entre el sueño y la realidad. Es su punto de mira, es su óptica, y en El pesanervios uno se encuentra con un poeta depurado, con un poeta clarividente, con un poeta vidente. Uno tiene la sensación de estar junto a espíritus como el de Antonin Artaud o Arthur Rimbaud cuando lee El pesanervios. También tiene cartas de amor y desamor a su gran y ridícula musa. Digo gran y ridícula porque la amaba y la detestaba, así como le imploraba a las fuerzas supremas de su misticismo que la trajeran de nuevo, así como la amaba
tanto o más que a la propia heroína. Eugenia Tanasi, de nombre artístico porque era actriz, Jenica Tanasiu, era su gran amor. Y en el Pasanervios, Artaud incluye poemas, incluye cartas a Jenica Tanasiu y plantea abiertamente que para él la literatura no tiene límites. La literatura no se resuelve con poemas rimados o no rimados, con caligramas como los de Apollinaire. La poesía no es un problema de versos y de rimas. La poesía no es un problema sintáctico o fonético o gramático. La poesía tampoco es un problema de escritura teatral. La poesía tampoco es un problema de escritura cinematográfica, porque Antonin Artaud, cuando el cine está despuntando en este siglo, también escribe guiones preclaros que anticipan quizá algunas modalidades de la escritura cinematográfica que hoy en día se está experimentando. Para Antonin Artaud, como para Rimbaud, la poesía es un acto de vida. Es una actitud y una manera de superar las apariencias y de acceder a la entretela de la combustión humana, de la crisis, del mierdero universal, donde nadie se salva y donde los símbolos, los signos, los lenguajes y los silencios danzan y se hunden en un abismo perpetuo. Los libros de Antonin Artaud circulan en ediciones pequeñas, como solía suceder en esa época, como suele suceder hoy en día, y se regalaban o se vendían a cambio de un almuerzo, de un trago de brandy, de un pan o simplemente de una conversación o de un intercambio de afectos. Pero Antonin Artaud ha nacido para enfrentarse al arte y entonces, sin que tenga formación académica, en París, en la mitad de una cultura teatral de vastas referencias, decide ser actor y comienza a penetrar el gueto de los artistas teatrales y logra interpretar algunas obras y descubre en el teatro la acción viva de la poesía. Lo que no encontró en el verso, lo que no encontró en las cartas, lo que no encontró en los panfletos, en los manifiestos, en los largos discursos, en los combates verbales que establecía con intelectuales y con orates, lo logró comprender en el teatro, pero aún así él no era un hombre que había nacido de Dios y por eso no iba a resucitar al tercer día de su dolor. Él era simplemente un ser humano condenado a soportar la humanidad hasta el momento de su muerte. Y a pesar de su gran calidad como intelectual y de sus dotes como actor, él no pudo acomodarse tampoco a la normalidad espúrea del teatro francés de ese momento y decidió inventar su propio camino teatral. Y por supuesto, fracasó. Nadie lo entendió o casi nadie supo interpretar planteamientos que terminaron iluminando los derroteros del teatro de vanguardia del siglo XX y que probablemente van a suscitar las poéticas innovadoras del teatro del próximo siglo. Antonin Artaud no escribe tratados, no escribe técnicas, no escribe doctrinas, simplemente intuye en el acto teatral la posibilidad de concretar la poesía viviente en un acto real. Pero para él el teatro no es como era el teatro para la mayor parte de gente de su época. Para él el teatro no es representación, no es simulación, no es enmascaramiento. El teatro es delación, el teatro es desenmascaramiento, el teatro es poesía desgarrada, el teatro es mostrar el alma y la emoción profunda que nos abate, ese juego de pasiones que desde los clásicos griegos o desde los hombres primitivos que se reunían en torno al sulcus primigenius, al círculo sagrado primitivo, en torno al fuego, los hombres que representaban, que hacían musarañas, que elaboraban danzas para comunicarse con los animales y con los dioses, ese rito, eso que perdimos a través de las civilizaciones, eso sin lo cual no podríamos retornar al origen y a la presencia de los dioses y de los animales y de los seres elementales.
Antonín Artaud sospecha, percibe, intuye, profetiza que el teatro debe reunir nuevamente los símbolos atávicos para que el ser humano tenga de nuevo sentido. Sin embargo, sus teorías en el París vanguardista e irreverente del Dada, del surrealismo, del psicoanálisis, del futurismo, de todas las corrientes de vanguardia, porque este siglo fue para Francia la posibilidad de que se convirtiera en un supermercado de filosofías efímeras que nos venden cada 6 meses o cada año. Y Antonín Artaud no podía acomodarse ni siquiera a esa realidad que todo lo permitía en el ámbito de la poesía o de la libre estética. Y sus obras de teatro fueron rechazadas, increpadas. Antonín Artaud era un malasangre, como Rimbaud, como ese poema de una temporada en el infierno donde él reconoce que de su punto de origen había algo torcido, que no valía la pena enderezar porque la rectitud al fin y al cabo era una convención en un mundo donde se negaba la planimetría curva o donde se impedía el acceso del pensamiento a las profundidades verticales que el racionalismo cartesiano intentó negar a través del plano trigonométrico y de una filosofía equivocada que solo respondía a las necesidades de una sociedad industrial que necesitaba acomodar tornillos y tuercas y al mismo tiempo emplazar almas al servicio de la producción en serie. Antonín Artaud era un rebelde y sus obras de teatro fueron un fracaso. Para sobrevivir y también porque sospechaba que en el cine existía un lenguaje creativo, trabajó en varias películas. Creo que el cine le permitió a Antonín Artaud no morirse de hambre, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. Uno se asombra a veces de sus conceptos cuando se atreve a decir que el cine es el lenguaje del futuro, pero que el cine lamentablemente ha caído en la industria del consumo y no podrá expresar las posibilidades poéticas que un nuevo medio de comunicación que abarca otros niveles del entendimiento humano está sometido a los factores comerciales. Antonín Artaud escribe guiones y guiones y guiones y solamente le logran realizar uno y él queda tan insatisfecho y está tan loco y su cerebro ya comienza a mostrar las fragilidades del deterioro que rompe las vidrieras de la casa cinematográfica y cierra para siempre las puertas de lo que hubiera podido ser un camino, una carrera, pero pienso que la hora de la verdad, por sobre todas las cosas, imponía su sinceridad y no deseaba acomodarse a ninguna resolución de tipo económico o social. Sabía que era un miserable del espíritu y que su lengua había nacido también para ladrarle a la luna y a los dioses, para esculpir con su verbo lo indecible, lo innominable, aquello que no hemos logrado recuperar, porque siempre nos están quitando la realidad interior. Las ciudades que hemos fundado y en las que nos hemos refundido, los laberintos donde estamos extraviados, los mundos que hemos heredado de milenios de cultura, de amor, de odio, de guerra, nuestras relaciones con lo que está más allá de la razón. Y Antonín Artaud pronunciaba estas verdades como un loco y nadie le creía. Luego tuvo una oportunidad que él suponía favorable para estabilizar su vida. Le financiaron una obra de teatro. Creo que ese es un peligro grave, porque un hombre como Artaud siempre necesitaba del estímulo de la lucha permanente y a veces la miseria también es un alimento para producir riqueza, riqueza espiritual. Antonín Artaud era un renunciante más que un miserable. Antonín Artaud, como Henry Thoreau en los Estados Unidos, se había negado a pagar impuestos, a aportar cédula. Con dificultad pudo obtener un pasaporte. Antonín Artaud no creía
en la civilización establecida y se consideraba enemigo profundo y estaba en guerra contra la razón. Era un hombre confuso, como confuso era el origen cuando fueron hechas todas las cosas. Era un hombre original, era un poeta auténtico, era un poeta que defendía sus verdades. Estableció combates ideológicos con los más extremistas y siempre salió perdiendo frente a todos y frente a sí mismo. Nunca pudo tampoco superar la crisis del fracaso. Montó los Cenci o los Cenci, basado en un relato de Stendhal o de Stendhal, que hablaba de una historia dostoyevskiana, un padre que asesina a su hijo, viola a su hija y perece en manos de dos vasallos, atravesado por clavos, uno enterrado en un ojo y otro en la yugular, atravesando la garganta. Es una historia del siglo XVI que trascendió la leyenda, que fue recuperada por Shelley, que fue recuperada por Stendhal y que Artaud tomó como base para construir una tragedia del siglo XX, donde trataba de poner a prueba sus criterios acerca de lo que él llamó el teatro de la crueldad, un teatro asociado con la peste, un teatro visto como enfermedad saludable, un teatro rito, un teatro poético, un teatro para perturbar, no para divertir, un teatro no hecho para complacer el gusto público, sino para bofetear el gusto público. Pero por supuesto, después de la primera, la segunda o la tercera función, cuando se agotó el público amigo, el público comprensivo, la obra también fue un fracaso. Fue un fracaso económico, fue un fracaso estético. Los críticos afortunadamente no estuvieron de acuerdo, porque cuando los críticos están de acuerdo, si el artista es honesto, quiere decir que su proyecto ha fracasado. La aquiescencia de los críticos es la peor crítica para un artista auténtico, y Antonin Artaud, que estaba en rebelión permanente, entró en crisis y entonces, como no pudo solucionar el problema de la sobrevivencia y el problema de la estética y la vigencia del artista, como no pudo demostrarle a los demás que él sí era un poeta del teatro, un artista perenne, entonces decidió irse a México y buscar las culturas atávicas, por lecturas, por erudición, porque era un hombre inquieto. Ya conocía en una época donde todavía no era demasiado reconocido el mundo oriental, cuando todavía no se admitía que las culturas son un equilibrio, cuando en el siglo XX no se soportaba la idea que los chinos y los japoneses y los coreanos y los balineses tuvieran una civilización más antigua que la bárbara civilización europea y que tuvieran aportes en el arte, en la filosofía, en la teología, en la cosmogonía, en la ciencia, en la matemática, en la geometría, en la pirotecnia, en todo. Oriente era más viejo porque el hombre al fin y al cabo tenía antecedentes más antiguos en esas regiones del planeta. Antonin Artaud se fija en eso, estudia el budismo, estudia las expresiones de la danza balinesa y reconoce algo que fue novedad en el teatro de la posguerra en Europa. Los orientales tienen un arte teatral más definido, más antiguo, más sabio, más preciso y menos superficial que el teatro que en ese momento y que todavía ahora predomina en los circuitos del consumo cultural del mundo entero. Antonin Artaud descubre que en las danzas balinesas hay claves para comprender otro tipo de interpretación actoral y otra estética de la puesta en escena y del montaje dramatúrgico. Antonin Artaud encuentra en el bardo Todol de los tibetanos la posibilidad de comprender precisamente el dilema de la vida y de la muerte. Antonin Artaud se fija en los ritos de los antiguos habitantes de Mesoamérica y decide viajar a México y saca su pasaporte y lo pone en regla y viaja rumbo al país de los Tarahumara. Él pensaba que México le iba a brindar la posibilidad de salvar su vida escindida.
Él sentía que en Occidente y en su cuerpo y en su vida y en la filosofía de sus contemporáneos, el hombre estaba insalvablemente dividido y había un abismo entre su espíritu y su cuerpo, y había un abismo entre sus costumbres diarias y lo que podía realmente aspirar para redimirse como especie y como individuo. Pero cuando Artaud llega a México, los artistas y los intelectuales mexicanos no quieren saber nada de los indígenas y los menosprecian y los apartan y los ignoran como cualquier blanco occidental. Artaud es un loco y siempre va contra la corriente y comienza a decir que los muralistas mexicanos como Siqueiros o como Rivera o como Orozco se están equivocando porque obedecen a criterios programáticos del manifiesto comunista y no a la profunda realidad del arte, que es una tormenta que no tiene límites ideológicos. Y trata de encontrar significado en artistas mexicanos que no pertenecen a la élite, que no están con ese criterio que en ese momento se impone, que es la demagogia del PRI que están haciendo y que hoy todavía reina en México. En México, después de la revolución de Pancho Villa, la revolución campesina, el PRI está haciendo de las suyas y los comunistas y los liberales se confunden y se está planeando también el asesinato de ciertos líderes políticos incómodos para el pensamiento y para la praxis en ciertos territorios de la ideología y el autoritarismo. Y Antonín Artaud, por supuesto, a pesar de que publican sus artículos y se los pagan y por eso puede sobrevivir en México, se da cuenta que en el DF solo hay defectos, solo hay incomodidades. Es una ciudad más donde él no va a encontrar un abrevadero para su sed espiritual, para su sed infrahumana, para su sed animal, para su sed divina, para su destino de ángel fracasado. Entonces, a pesar de que no tiene recursos y haciendo uso de su gran capacidad para superar dificultades, logra ir hasta el país de los tarahumaras, la sierra donde los indígenas huicholes y los indígenas tarahumara todavía conservan antiguos ritos de iniciación en el conocimiento pluridimensional. Y Antonín Artaud entonces abandona en un puente la última dosis de heroína, porque la heroína ha sido su infierno, ha sido su muerte en vida, ha sido su dolor, no solo en las pruebas de desintoxicación, sino en los éxtasis, porque al fin y al cabo la droga es un infierno y Antonín Artaud estaba protagonizando su condena sobre los infiernos terribles de la tierra. Antonín Artaud abandona la última dosis de heroína y comienza a penetrar la sierra tarahumara y todo cambia, ya no existe la presencia del hombre occidental de una manera tan acentuada. Y él descubre en los árboles, en las piedras, en los caminos polvorientos, un lenguaje de la naturaleza que le habla precisamente de lo que él está buscando, y lo que él está buscando es la armonía entre la crisis y el orden, la posibilidad de hallar una médula para su pensamiento y un rastro para sus pasos. Antonín Artaud es la crisis de la no tradición, Antonín Artaud es la crisis del desafecto, del poeta incomprendido, del suicida latente, del que no ha podido realizar su verbo a través de los versos y entonces ha tenido que acudir a la sustancia de la vida y a los hechos que se le presentan explosivos y difíciles de discernir. Después de 28 días de enfrentarse a la aridez del camino del país de los tarahumara, Antonín Artaud logra llegar donde los sacerdotes del Tutuguri, donde los sacerdotes náhuatl, donde los poseedores de una cultura que ya se extinguía, que ya casi no existe, que apenas se logra identificar a veces en algunos de los códices que quedaron o en ciertas presencias vivas, que ya se están extinguiendo. Antonín Artaud tiene acceso al peyote y a la sabiduría del peyote, que no es el tema de la jornada de hoy, sino de la sesión del próximo jueves.
Antonín Artaud penetra a una dimensión del conocimiento diferente, más allá de Descartes, de Aristóteles, de Tomás de Aquino y de todos los filósofos, consigue acceder a la iluminación primaria y se da cuenta, como Cristo, que es hermano de las plantas, de las flores, de las estrellas, que es un animalito extraviado en un mundo donde falta la ternura y la comprensión. Sin embargo, después de los 3 días de éxtasis, donde Antonín Artaud piensa que halló la unidad y que pudo resolver su dificultad filosófica, patológica, fisiológica, Antonín Artaud retorna del mundo de los Tarahumara y vuelve a enfrentarse de nuevo a Cuernavaca, a México, a Veracruz, y extrañamente el 31 de octubre de 1937, en vísperas del Día de los Muertos, cuando se realiza en México un ritual ancestral de grandes proporciones, que en ese momento todavía no era souvenir para turistas, sino una expresión viva de una cultura antigua, poderosa, que no había sucumbido todavía a los influjos de Occidente y a la conquista y a la colonia. Y Antonín Artaud, el 31 de octubre de 1937, se va para París. Y está loco de remate y ya no tiene remedio. Y cuando llega a París, la miseria y la incomprensión vuelven a asediarlo. Le hace falta el rito del peyote, le hace falta el mundo de los indígenas, le hace falta la naturaleza, le hacen falta las grandes extensiones y los paisajes. Y entonces decide casarse. Sí, decide casarse. Y los amigos de Artaud se burlan de él. Perdón, ya es muy largo, está muy aburrido. Es que uno pierde la noción de tiempo, pero yo, el que invoca a Artaud, correré serios problemas. Decide casarse con una mujer, él siempre quiso amor, pero como era drogadicto, como había sufrido de meningitis, como era histérico, como era neurótico, como era incomprensible, pues era muy difícil de soportar, y entonces su gran amor, Jenica Atanasiu, que es más producto de su invención que de la realidad de la mujer, simplemente decide evitarlo y rompe con él. Cuando él se va a México, ha dejado un romance, una muchacha belga, hija de unos respetables burgueses de Bruselas, Cecil Scream, y hacen compromiso de bodas. Ella lo ama, seguramente está deslumbrada con el poeta, es un poeta legendario, Antonín Artaud, a pesar de los editores y de los surrealistas y de los intelectuales y de los artistas de la época. Él ya es un poeta legendario, no solo en los bajos fondos de París, que fue donde realmente se manifestó la cultura importante en el arte y en la literatura de los últimos siglos en Francia. Artaud, yo creo que hace votos de bienestar. Supone que el encuentro con el peyote fue la solución de la crisis e ignora que el peyote no lo apartó de ningún mundo que él esquivaba, sino que lo introdujo precisamente en el epicentro de sí mismo, y era en él donde estaba la crisis. Pero pienso que en ese momento él trataba como de resarcirse y trató de establecer una relación estable con la vida. Entonces su enamorada lo invitó a Bruselas y los padres de su enamorada le organizaron una conferencia en la Universidad de Bruselas, y todos lo esperaban porque el surrealismo no solo era una novedad transnacional ya, sino que él tenía, además de ser surrealista, el sello de la herejía. Era un animal exótico, raro, ¿no? Difícil, y todos querían verlo y oírlo porque era un poeta elocuente y porque la novia había hecho su trabajo en la familia. Le prepararon todo como quizá un conferencista no lo hubiera imaginado. Daban licor, viandas, de todo. Había un ambiente formidable para que Antonín Artaud se consagrara como un severo prometido
y como un intelectual y como un poeta de fulgor. Pero cuando él comenzó a hablar y comenzó a hablar de sus experiencias de México, nadie lo entendió. Ahora se puede hablar de otras dimensiones, ahora se puede hablar de la recuperación del ancestro, ahora se puede hablar sin reverencia de ciertas cosas que antes estaban, que había logrado transgredir la metafísica, porque la realidad física que nosotros conocemos es limitada, y la realidad que había reconocido en el país de los Tarahumara le enseñaba que más allá del límite de los sentidos existen cosas que el ser humano puede percibir si se atreve, pero que la facultad de pensar ha mermado, ha aniquilado, ha minado. El que piensa de todas maneras limita el mundo a la solución de una idea, y por supuesto que la vida y el cosmos y Dios y las cosas de la vida están más allá de eso. Antonín Artaud tiene problemas en la conferencia, se le empieza a ir la gente, lo empiezan a chiflar, se empiezan a burlar de él, y él, que es un actor y es un sacerdote y está loco y piensa que es un predestinado, se enfurece y estira las manos y se contorsiona y sufre los espasmos de la enfermedad nerviosa que siempre lo ha atacado, y le duele la cabeza y le duele el culo y no sabe qué hacer, y entonces comienza a ser coprológico y a insultar a la gente, el público, y a reclamarles para que no sean esclavos de la razón. Y entonces todo el mundo se va, la novia llora y el compromiso queda anulado. Nació para sufrir, no era bufón, pero divertía con su sufrimiento a los demás, no era santo, pero despertaba la compasión del género humano. Volvió a París, y como era enemigo de todos los intelectuales y como había fracasado en todos los experimentos escénicos que quería realizar, no tuvo otra alternativa que irse en busca del Santo Grial. Para Artaud era en serio. Nos puede parecer un disparate, pero resulta que Antonín Artaud, que había buscado la trascendencia espiritual con los Tarahumara, que había conocido la iluminación del peyote, que sabía los secretos náhuatl que los blancos y los mestizos todavía no hemos asimilado. Después del fracaso, cuando desea estabilizarse, decide ir a Irlanda a devolver un bastón que le ha regalado una alemana mística, y que es el bastón de San Patricio. Y en el bastón de San Patricio está la clave del Santo Grial. Y él decide ir a Irlanda y va a la catedral de Dublín, pero piensan que están locos y llaman a la policía. Y cuando llaman a la policía, él piensa que es San Patricio y se yergue con su bastón y comienza a proclamar las nuevas verdades del ser humano. Dice que en la tierra lo que hace falta es amor, dice que todo está en crisis, dice que los gobiernos mienten, y entonces la policía lo apresa, y como él se resiste, le lesionan la columna vertebral y lo envían directo a la cárcel. De la cárcel pasa al manicomio, del manicomio pasa a la deportación, y cuando está en el barco entre Irlanda y Francia, él piensa que dos hombres que tratan de arreglar el lavamanos de su camarote lo van a agredir con unas llaves inglesas, porque él está loco y es paranoico y es esquizofrénico y es delirante crónico, y piensa que el mundo lo está persiguiendo y que lo quieren acabar para que él no siga pronunciando sus verdades. De ahí en adelante, 1937, Artaud es un prisionero de los manicomios. Por esa época, Wilhelm Reich en Estados Unidos también estaba siendo condenado a un manicomio por plantear que la psiquiatría era enemiga de la salud pública. Artaud lo demostró con su existencia y con su vida. Cayó en manos de los psiquiatras y hasta el día de su muerte no lo volvieron a dejar libre. 1937, Europa bulle, caótica. Ha pasado la Primera Guerra, se viene encima la Segunda, el mundo entero presiente el vacío de haber perdido todo nexo con lo divino, se acabaron los mitos, no hay nada que decir, las modas se imponen sobre las modas y ningún pensamiento estético trasciende.
hay existencialismo, hay vacío, hay crisis, hay olor a carroña. Europa hiede a cadáver antes de que se pronuncie el lenguaje letal de la Segunda Guerra. Y Antonin Artaud está en el manicomio. Gracias a su madre y a los amigos, logran su traslado a París, a Rodez, donde un doctor que precisamente era amigo de artistas, poeta aficionado, esteta, filántropo, etcétera, etcétera. Entonces, al poeta Antonin Artaud lo someten no a la silla eléctrica, pero sí a una condena parecida, a un castigo parecido a los electroshocks. Con él experimentan la sismoterapia, que está basada en la eliminación masiva de células del cerebro para lograr el sosiego, para conseguir que un espíritu alterado se aplaque. Artaud, como Rimbaud, había comprendido que en el desorden de los sentidos estaba la clave de una iluminación que permitiría comprender los laberintos de la poesía. Sin embargo, y paradójicamente, una de sus obras mayores, El teatro y su doble, donde reúne sus conceptos escénicos y poéticos, es publicado en esa época y es republicado en Argentina y es leído con pasión por los nuevos estetas de Francia, de Inglaterra, de Alemania. Y Antonin Artaud está en el manicomio soportando el voltaje destructivo de los electroshocks. El doctor Gaston Ferdier combina el tratamiento de los electroshocks, que es la sismoterapia, con la insulina, el cardiosol y también con la arteterapia. Él considera que después de los electroshocks, Artaud puede entonces sobreponerse pintando, escribiendo, y le entrega acuarelas, le entrega lápices, le entrega pinceles. Pero Artaud dice que después de los electroshocks, él visita la muerte y es condenado a los infiernos del estupor y sus ideas se pierden y está vacío y sufre y todo le duele y de nada se acuerda y siente que ha perdido lo que más le daba la gratitud de vivir, el verbo, la poesía. Sus libros en la época del manicomio son irregulares. Artaud Le Momo es un libro donde el gran poeta lúcido comienza a diluirse, se asoma el profeta, tiene destellos vertiginosos de lucidez, de gran poesía. Sin embargo, su lenguaje es como en los manicomios entre los locos, coprológico, escatológico, vulgar, rebelde, fatuo, pero ya no tiene esa magnitud de sus poemas juveniles. Lo someten a una dosis de electroshocks increíble. En un año, 36 secciones de electroshocks, es decir, más o 3 sesiones por mes. Después de cada electroshock, Artaud queda 2 o 3 semanas dormido, zombie, quieto. No puede dominar ni siquiera los músculos de la boca. Los electroshocks le tumban los dientes, lo descalcifican, lo chupan, lo vuelven flaco, lo acaban. Y el doctor Ferdier está contento y cree que está cumpliendo con una obra humanitaria. Pasa la Segunda Guerra Mundial y Artaud la padece en los manicomios y mientras se dan los bombardeos, él delira, grita, a veces se mete en un personaje religioso y proclama la ayuda de Dios, a veces se mete en un personaje que es diferente y entonces reclama el poder de las fuerzas paganas. El doctor Ferdier diagnostica un delirio crónico y estigmatiza a Artaud como un ser peligroso. Entonces la vida se le vuelve difícil y siempre está vigilado y sometido a una dieta de pastillas y de inyecciones que no lo dejan reaccionar. Los últimos 9 años de su vida están sometidos a la dictadura de los psiquiatras. Él escribe cartas contra los psiquiatras. Ya antes, cuando fue jefe de la Central Surrealista, había escrito cartas
contra los jefes de los centros psiquiátricos, porque como siempre había sido loco, siempre había conocido ese tipo de verdugos que terminan saciando su sadismo en los enfermos. Antonín Artaud había escrito también Heliogábalo, el anarquista coronado, y recuperaba de alguna manera el paganismo caldeo y babilónico prohibido en la religiosidad occidental de ese momento. Cuando los amigos surrealistas, el propio Breton con los que había peleado antes, el joven poeta Jacques Prévert, que se vuelve su amigo y su instancia de apoyo, deciden salvarlo, también el dramaturgo Adamov, logran que le den un tratamiento psiquiátrico de puertas abiertas. Es decir, los 2 últimos años de su vida es loco, está registrado en el hospital, tiene vigilancia permanente, pero puede leer, pintar, salir a pasear, disfrutar de sus amigos. Por supuesto que Artaud no era, ni había sido, ni presentaba un estado de agresividad que lo volviera imposible para sus amigos. Al contrario, mientras Artaud estaba en el manicomio, lo que necesitaba era la presencia de los amigos, de las mujeres que lo habían amado, de la mamá que lo había protegido, de la poesía que estaba en la escritura y en los libros. Artaud es como un símbolo de la negación de la poesía, porque al fin y al cabo la poesía era, es y seguirá siendo demasiado peligrosa cuando es auténtica, cuando es real. Después de su recuperación pública, tratan de complacer a Artaud, entonces publican sus poemas, publican sus artículos sobre el peyote, sobre los tarahumara, y deciden hacer una emisión radial por Radio Francia en un programa de medianoche que tenía poca sintonía. Y le proponen hacerle un homenaje, y él acepta, pero escribe un texto que se llama Para definir el juicio de Dios o contra el juicio de Dios, que es una rebelión no contra Dios, sino contra todo. ¿Por qué? Porque no tiene otra alternativa, porque es el último ápice de recuperación de su misteriosa vida que tiene. Y por supuesto, el programa lo censuran. El programa no puede ser emitido y es un programa inofensivo si se piensa que ya pasó la Segunda Guerra Mundial y arrojaron la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo es posible que la moral de un mundo, de una civilización, de unos estados execrables que atentan contra la vida, llegue a censurar un programa radial de media hora donde Antonín Artaud recuerda el rito del tutuguri, el rito del sol negro, el rito mexicano de los sacerdotes del peyote? Antonín Artaud ve una exposición de Van Gogh, porque en esa época ya puede salir del manicomio. Están reivindicando a Van Gogh, contemporáneo de Rimbaud, y lee un artículo donde acusan a Van Gogh de ser un degenerado. Un psiquiatra escribe que Van Gogh era un degenerado, y entonces Artaud reconoce la grandeza de Van Gogh y escribe tal vez el libro más lúcido de toda su producción, Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Es extraño ese libro porque si uno mira los escritos de Artaud en la época del manicomio, son escritos decadentes lingüísticamente, son artículos averiados por la atrofia cerebral, son artículos quemados por los electroshocks. Sin embargo, se sobrepone y en defensa de la locura recupera a Van Gogh para el arte, para la poesía, para el espíritu, y le da comprensión a ese estado de locura creativa y establece un alegato con la psiquiatría. Un alegato que todavía no se acaba porque los locos siguen siendo tratados infrahumanamente y porque más de un genio anónimo subyace en las catacumbas de los hospitales psiquiátricos. Artaud deja una herencia, una inquietud, una incertidumbre, no una claridad sino una oscuridad. Artaud no responde preguntas, al contrario, estimula nuevos interrogantes frente a la vida, frente a la poesía, frente a la existencia, frente a la estética e inclusive frente a la política.
Artaud no es una doctrina, Artaud es una víctima, Artaud es un poeta, Artaud es un hijo de Dios y un primo del diablo. Artaud es un ser contradictorio que nos refleja, que nos ilumina y que todavía en sus escritos nos sigue poniendo en tela de juicio porque siempre está cuestionando la razón, lo espúreo, aquello que nos impone fronteras que el ser humano no necesita para vivir y para expresarse creativamente. Me gustaría continuar hablando de Artaud, pero tengo temor de aburrirlos. De hoy en 8 días la charla no será tan general como la de hoy, sino que se tratará sobre el peyote. Tuve, creo yo, la fortuna de viajar cuando tenía 20 años por México y por la cultura antigua de los mexicanos, y de conocer el peyote y de conocer Artaud. Y hoy en día pienso que ese autor sigue hablando de cosas que tal vez nosotros tengamos que recordar porque pertenecen a la memoria atávica, a la heredad que aún no se ha perdido del todo. También de hoy en 8 días intentaré penetrar la complicada estética teatral de Antonin Artaud, que sin ser una doctrina sigue siendo un reto para los creadores escénicos de nuestro tiempo. Antonin Artaud, como Arturo Rimbaud, nacieron para colocarle a la poesía un derrotero primordial. Espero que no estén aburridos. Si hay alguna pregunta, como es pertinente, sería bueno hacerla. Y muchas gracias por soportarme y ojalá Antonin Artaud siga expresándose, porque espíritus de poetas como él no perecen, sino que al contrario, cada día comienzan a arrojar nuevos elementos para poner en tela de juicio el pensamiento que nos asfixia, que nos oprime y que a veces nos impide existir con alegría en el reino pleno de la vida. Entonces, muchas gracias y si quieren preguntar yo trataré de responder. Sí, hay una pregunta. Carlos, si hay una pregunta, ¿vas a leer poemas de Artaud o no? De hoy en 8. Es que hoy no los traje, salí con... Los vas a mandar así de esta manera. No, de hoy en 8 yo pensaba traer los poemas y traer también el programa censurado por Radio Francia,